Bien, bendiciones para todos en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Soy el pastor Emilio Blanco y te damos la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de lo que es el diezmo. Por cierto que el diezmo ha sido muy atacado en estos últimos tiempos. Hay gente que se opone de una forma contundente al diezmo, y la pregunta que tenemos que hacerle a todos los que se oponen al diezmo es: ¿por qué te opones al diezmo? ¿Cuáles son las razones que te llevan a oponerte al diezmo? Eso es lo que hay que preguntarse en esta hora. Porque si la razón es el amor al dinero, esta es un grave error. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿por qué hay gente que no diezma y se opone de una forma tan fuerte contra esta práctica cristiana? ¿Será que ama el dinero a tal punto que le impide dar a Dios lo que es de Dios? Entonces, esto es muy importante porque, número uno, el diezmo es bíblico. El diezmo aparece en el Antiguo Testamento, en el momento cuando Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec. En ese momento comienza el diezmo, y obviamente que Melquisedec era un sacerdote tipo de Cristo, porque nuestro sumo sacerdote se llama Jesús de Nazaret. Y mucha gente dice que el diezmo comienza en lo que fue la ley, y eso no es así, porque el diezmo inicia en la promesa. Entonces las promesas de Dios son fieles y verdaderas, y además que las promesas de Dios son para siempre. Entonces, ¿por qué no aferrarte a esa promesa que el Señor le hizo a Abraham, por ejemplo? Le dijo que lo iba a bendecir y que sería bendición. O sea que si Dios te ha bendecido, si Dios te ha prosperado, ¿por qué no dar el diezmo al Señor? De esta manera te puedes evitar que caigas en el grave error de amar al dinero. Porque la persona que ama al dinero obviamente es mezquina. El que es mezquino no es capaz de dar nada, y mucho menos para la obra del Señor. Porque la obra del Señor necesita gente que sean valientes, que sean temerosos del Señor y que sean capaces de suministrar los diezmos, suministrar las ofrendas, los votos, las primicias, los pactos y todo esto, para que la obra del Señor avance en la tierra, para que la obra del Señor continúe su rumbo de crecimiento. Esto es muy importante. ¿Por qué oponerse al diezmo? Si el diezmo es bíblico, el diezmo está en la palabra del Señor. El diezmo no se lo inventaron los pastores, el diezmo no se lo inventaron los evangelistas, el diezmo no se lo inventaron los misioneros. El diezmo es una práctica bíblica que viene antes de la ley. Entonces, decir que fue en la ley y que la ley fue abolida y todo esto es mentira, porque fue mucho antes de la ley que comienza la práctica del diezmo, que comienza la práctica de las ofrendas. Bueno, lo de las ofrendas comienza del Génesis. O sea, hay gente que se opone a los diezmos, que se opone a las ofrendas. Pero el que se opone al diezmo siempre se opone para no darlo. Pero ¿por qué no se opone, por ejemplo, y dice: no, yo no voy a dar el 10%, sino que voy a dar a partir de hoy, porque estoy opuesto a ese 10%, voy a dar el 15%, el 20%? Bueno, eso sería una forma de oponerse también. Pero hay gente que siempre el que se opone no es porque quiera dar más, sino porque no quiere dar absolutamente nada para que la obra de Dios avance. Pero la Biblia dice: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y dice la Biblia: para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. O sea que el diezmo es, además de ser una bendición, también nos sirve para nosotros ser personas que aman a Dios con todo su corazón, que le temen, y no ese temor de que, ay, qué miedo, no. Es el temor del respeto, es el temor de que el Señor todo lo sabe, todo lo ve. Es el temor de saber de que Dios es el dueño del oro y de la plata, del mundo y su plenitud. O sea que si Él me dio la salud, si Él me dio la vida, si Él me dio absolutamente todo, ¿por qué entonces negar el 10% de lo que pueda el Señor darme durante el mes, durante la semana, durante la quincena? Sería algo erróneo no hacerlo. Creo que es un canal de bendición, creo que es una llave que abre la ventana de los cielos. La Biblia lo dice: y derramaré sobre vosotros
bendición hasta que sobreabunde. Quiere decir que cuando se derrama la bendición hasta que sobreabunde, quiere decir que hay éxito, quiere decir que hay cielos abiertos, quiere decir que hay bendición de lo alto. O sea que son muchísimos más los beneficios que voy a tener al diezmar que al no diezmar. Al no diezmar muestro mezquindad, al no diezmar muestro irreverencia al Señor, al no diezmar muestro falta de amor al Señor, pero al diezmar muestro solidaridad, al diezmar muestro entrega, al diezmar muestro compromiso, al diezmar muestro amor por la causa de Cristo, al diezmar muestro que la palabra de Dios se cumple en mí. O sea, son más las bendiciones que voy a tener al diezmar que al no diezmar. Así que atrévete a diezmar, créele al Señor, no creas las mentiras del diablo. Hay muchas falsas doctrinas diciéndote que no diezmes, pero diciéndote ama al dinero, suministra el dinero en tu bolsillo, no lo saques de tu bolsillo, no lo saques de las cuentas bancarias, tenlo allí, retén más lo que puedas. Pero la Biblia dice que no hagas tesoro en la tierra, sino que los tesoros tenemos que hacerlo en el cielo. De manera que nosotros tenemos que suministrar de lo que Dios nos da nuestros diezmos. Traed todos los diezmos al alfolí, dice la palabra del Señor, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mira qué promesa tan hermosa. Y las promesas de Dios son fieles, son verdaderas y son para siempre. Así que aférrate a la palabra, créele a las promesas del Señor, cree en la Biblia y sigue diezmando, sigue ofrendando y sigue creyendo lo que Dios dice en su palabra. Bendiciones para todos en el nombre eterno de Jesús.